rugido del dragón relámpago. Capítulo 42. Hogar, dulce hogar. Había pensado que nunca conocería a un ser tan atractivo y escandalosamente sexy como Lilith. Mientras miraba los ojos verdes de esta mujer, no una mujer, sino la mismísima reina de los no sé Elie, me di cuenta de que estaba equivocado. Totalmente equivocado. Me tomé unos instantes para observarla. Llevaba un atuendo espectacular. Un vestido ajustado color carmesí que le llegaba hasta la mitad del muslo. Botas negras largas de tacón alto que se le ponían debajo de la falda, y una capa carmesí que le cubría la espalda y parte del pecho. Se llevó un dedo enguantado de color carmesí a los labios, intentando hacer magia con Clark y conmigo. Fue muy similar al truco de seducción de Lilith. Así que, naturalmente, me defendí. Glamour, así se llama. Concentra tu voluntad y destrúyelo. Erebus me envió el pensamiento mientras yo reunía toda mi fuerza de voluntad y destrozaba el glamour. Clark, por supuesto, se lo tragó al instante y dio unos pasos hacia adelante. Me obligué a mantener la calma. ¿Ella ya sabía de su increíble poder? Le di un golpe a Clark en la cara, con un poco de relámpago en el golpe para esa agradable descarga que le subió la adrenalina. El hombre más alto se tambaleó hacia atrás, aturdido. Negó con la cabeza, tropezando un poco, antes de recuperar el control con unas cuantas respiraciones profundas. Él asintió en señal de agradecimiento, antes de mirar fijamente la fuente de su problema actual. Reprimí un suspiro de alivio antes de volverme hacia la reina Map. Impresionante. La elogió Map, con una voz rica, melodiosa y hermosamente fría. Podía sentir su abrumadora energía gélida desde donde estaba. Reina del aire y la oscuridad, sin duda. Durante el último año, desarrollé lo que me gustaba considerar un método eficaz para clasificar a ciertas personas en sus categorías de peso correspondientes. Por categorías de peso, me refería al potencial de combate. Fuerza de batalla. La potencia que alguien puede alcanzar. Ya se hacen una idea. Los mugles, en su mayoría, se encontraban en la base de la jerarquía en cuanto a fuerza de combate. La población en general evitaba por completo las peleas y los enfrentamientos. Solo un porcentaje muy pequeño de ellos representaba una amenaza real para las demás ligas de peso, básicamente, los ejércitos y las fuerzas armadas. A los magos de varita les gusta alardear de cómo sus encantamientos de escudo pueden desviar las balas, en realidad, eso fue algo que debería haber hecho cuando estaba rescatando a los infectados por el meteorito, pero no podrías poner un escudo si ya estuvieras muerto, ¿verdad? Una bala te impactaría incluso antes de terminar la primera sílaba de protego. Y, si tu atacante es sigiloso, ni siquiera sabrías cuándo conjurar el escudo. Aún así, todavía consideraba que la mayoría de los mugles eran pesos extremadamente ligeros. No sabía mucho sobre los squibs, pero según tengo entendido, eran como los mugles, solo que con la magia suficiente para crear ciertas pociones. Imagina un escuadrón de squibs drogados con solución fortalecedora y armados. Entonces pondría a squibs en la división de peso ligero. Luego teníamos magos de varitas. Estos magos se podían clasificar entre ligeros y medianos. Algunos, como Gilderoy Lockhart, casi no tenían talento, salvo en ciertas áreas. Recordé a Seamus arruinando constantemente el encantamiento levitatorio en nuestro primer año en Hogwarts. Ron tampoco era muy bueno con sus hechizos. Yo nunca me había esforzado mucho, pero cuando lo hice, bueno, mi dominio del encantamiento Patronus hablaba por sí solo, ¿no? Entre los magos de varita, había algunos considerados excepcionalmente poderosos. Personas como Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff, Merlin y Morgana Le Fay. En esa época, aquellos que eran considerados poderosos eran Lord Voldemort y Albus Dumbledore, aunque, lamentablemente, Dumbledore ahora estaba muerto. En fin, volviendo a lo que quería decir. Personas como Voldemort y Dumbledore no se consideraban al mismo nivel que el resto de magos de peso ligero o mediano. Eran pesos pesados. ¿Y qué hay de los demás pesos pesados? A diferencia de las otras dos divisiones, la de los pesos pesados no tenía límite máximo. Así que dos personas fueran lo suficientemente poderosas como para ser consideradas pesos pesados no significaba que fueran iguales. Nada de eso. Por ejemplo, Dante, Vergil y Lilith eran pesos pesados. Pero también lo era Mundus, y Mundus probablemente podría enfrentarse a los tres sin mayores problemas. Clark era un peso pesado, pero no tenía resistencia especial ni defensa contra la magia, lo cual era una debilidad bastante grave en el mundo en el que vivía. Volviendo a mi idea original, ¿dónde me situaba en esta escala?
Era un poco difícil de decir. Mi sistema de clasificación se basaba en las hazañas que la gente era capaz de alcanzar. Anne, por ejemplo, era telequinética, lo que la situaba inmediatamente en la división de peso pesado, sino en la de peso medio alto, ya que podía alterar la composición de cualquier cosa que quisiera. Podía convertir tu sangre en aire y verte morir agonizante. O podía crear oro y diamantes alterando la composición de rocas comunes. Su poder era realmente excepcional, si alguna vez descubría cómo usarlo correctamente. Entonces, ¿de qué era capaz? La respuesta fue inmediata. Mi magia matadragones relámpago. Baltazar. Erebus. Poseía una amplia gama de ataques, algunos de los cuales eran lo suficientemente poderosos como para diezmar estructuras enteras y excavar cráteres gigantescos. Así que, en las ocasiones adecuadas, era un peso pesado. Aparte de eso, me consideraba un peso medio de primera. ¿Y cuál era la postura de la reina Mab? A juzgar por el poder que percibía en torno a ella, fácilmente la situaba al mismo nivel que Lilith, o incluso más. Sin duda un peso pesado, pero este era el reino de la oscuridad. Erebus reinaba aquí, lo que significaba que yo también reinaba. Buen truco, comenté, señalándola de nuevo con Erebus. Dime tus intenciones. Mab no respondió, caminó por el bosque, admirando el entorno mortal. ¡Qué bosque tan bonito, ¿verdad? Preguntó Mab, bastante cómoda en el frío y la oscuridad. Sonrió levemente, sabiendo que su actitud me estaba desconcertando. Te has vuelto bastante insolente, ¿verdad? Dijo Erebus con voz entrecortada, aparentemente divertida. Recuerdo cuando eras un cachorrito, arrastrándote por mis dominios como si fueran tuyos. Hace milenios, querido Erebus. Se giró para mirarme, con una sonrisa depredadora. He crecido desde entonces. ¿Deseas tomar mi trono? Obtener la totalidad del reino de la oscuridad desestabilizaría el equilibrio de poder entre tú y la corte de verano. Erebus traqueteó, y la espada vibró levemente. No has cambiado. Me encantaría charlar un rato. Interrumpí a los dos poderosos seres. Tengo que ir a algún sitio, matar gente. Ese tipo de cosas. Invoqué cada vestigio de rayo que poseía, y el poder respondió, llenando mi cuerpo de una energía increíble. El entorno oscuro se tornó azul y brillante, y mi poder afectó el entorno que me rodeaba. El poder alrededor de Erebus también hizo un cambio notable, la oscuridad tomó un tono azul, convirtiéndose en el rayo oscuro con el que me había familiarizado tanto. Entonces, puedes portarte bien o te haré largar. La miré con una generosa dosis de amenaza, mientras el rayo y el rayo oscuro gruñían con prejuicios. Mab se quedó atónita ante el espectáculo, antes de lanzar una mirada tan intensa que podría congelar el sol. Brilló levemente, antes de liberar su propio poder. Una inmensa ola de frío nos inundó a Clark y a mí, y el poder congeló instantáneamente el suelo alrededor de la reina del invierno. Sí, esta chica definitivamente superó a Dante y Vergil combinados en términos de poder bruto. Quizás necesites un empujoncito, muchacho. Erebus envió algunas órdenes mentalmente. Parpadeé al asimilar la información antes de sonreír. Por supuesto, yo era el amo de este reino. Estaba rodeado de oscuridad. Este era el lugar de poder de Erebus, y por lo tanto, también el mío. Con una fuerza de voluntad aplicada, invoqué la oscuridad de este vasto reino, obligándola a converger en torno a mi forma. La energía era asombrosa, superando fácilmente cualquier energía que Mab emanara. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron solo unos segundos. Mab contuvo su energía y se retiró. Unos momentos después, yo también. Eché un vistazo a Clark, que parecía muy desconcertado por lo que vi. Puede que seas la reina de la oscuridad, declaró Erebus con desdén. Pero yo soy el emperador de la oscuridad, y mi portador es el matadragones del rayo. ¿Dijiste que era la matadragones del rayo? Mab me rodeó. Su actitud había cambiado por completo. Sus ojos verdes brillaban de interés. Como si no hubiéramos tenido un concurso de meadas hace un momento. Pensé que se enojaría, que la enfurecería que le demostraran que no era la mandamás, o la zorra, en este caso. ¿Cómo te llamas, jovencito? Casi ronroneó a mi izquierda. Mantuve la calma, sin dejarle saber lo excitado que me sentía con su presencia. ¿Mi nombre? Repetí. Ten cuidado, muchacho, me advirtió Erebus desde lo más profundo de mi mente. Los nombres tienen poder. Simplemente dale tu primer nombre, si crees que vale la pena el riesgo. Asentí casi imperceptiblemente. Me llamo Harry, dije.
Clark ni siquiera se molestó en presentarse, simplemente adoptó la apariencia de un matón a sueldo. Probablemente había visto tantos que podía hacerlo cuando se le ordenaba. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo, como si el nombre le recordara algo familiar, pero volvió a su expresión habitual, una sonrisa tranquila y fría en su rostro. Harry. Me tensé al sentir una especie de poder rozándome la mía. No era oscuro ni opresivo en ningún sentido. Era más bien como si alguien me hubiera agarrado la mano unos instantes, intentando llamar mi atención. ¿Lo ves? Intervino Erebus. No le respondí. Un placer conocerte, Harry. Puedes llamarme Map. Map sonrió angelicalmente, rozando ligeramente mi rostro con sus dedos. Sentían frío. Un frío glacial, en realidad. Le aparté la mano. La sensación me causó incomodidad. Sí, me encanta, dije, perdiendo la paciencia. Erebus. Sí, mi señor. Respondió Erebus en voz alta, con un tono obediente que me sorprendió. ¿Qué tan lejos debo llegar en el reino para llegar al Reino Unido? Pregunté lentamente. Dame unos momentos, respondió Erebus, antes de quedarse en silencio. Esperé, ignorando deliberadamente las miradas divertidas e interesadas de Matt mientras daba unos pasos hacia ella. Entonces, ahora que hemos establecido que soy el amo de este dominio, me dirigí directamente a Map. ¿Por qué sigues aquí? Siento curiosidad, matadragones, respondió Map, y parpadeé, no acostumbrado a que me llamaran matadragones. Siempre tuve un control limitado sobre este reino, pero, por un tiempo, no pude entrar. Probablemente se refería a los pocos meses en los que floté sin rumbo en este reino, después de los eventos de Temen y Gru. Me intrigó notar que la razón de esto, sonrió, dando unos pasos hacia adelante, con el vestido tirando contra su cuerpo, aunque no dio señales de incomodidad, era que el hombre que había obligado al rey demonio Mundus a retroceder estaba descansando en él. Entonces, todo ese asunto de querer tomar el control, una prueba. Dijo con altivez, agitando la mano, y un trono de hielo apareció tras ella. Se sentó. Una prueba que superaste con creces, como dicen los mortales hoy en día. En respuesta, saqué mi varita y conjuré 2 sillas sencillas. Me senté, con Clark a mi lado. No había pronunciado ni una sola palabra en todo este tiempo, y Matt, por suerte, no le había dirigido la palabra ni una sola vez. ¿Y también un mago de varitas? Si acaso era posible, parecía más interesada. Fue un esfuerzo colectivo, pero sí. Volví a hablar de Mundus. Lo devolví a donde pertenecía. ¿Y qué? Lo sé. Ya he hablado con los engendros semidiabólicos de Esparda. En ese momento, hizo una mueca. Han declarado que, si bien participaron en la batalla contra el rey demonio, fuiste tú quien logró asestarle un golpe lo suficientemente poderoso como para derrotarlo. Me pregunté, por un momento, ¿qué tenía Esparda que enfurecía a todos? Lilith lo odiaba, Mundus lo odiaba, Erebus lo odiaba, ese tipo debía tener el peor historial del mundo. Es cierto, respondí, pensando que la humildad no sería una buena manera de tratar con esa entidad en particular. Entonces, la corte de invierno te agradece tus servicios, Harry, el matadragones del rayo. Mab hizo una breve reverencia, lo que me sorprendió. Mi principal objetivo siempre ha sido mantener el equilibrio entre las dos cortes y proteger la realidad de quienes provienen del exterior. Fruncí el ceño, sin saber qué era el exterior, pero la dejé continuar. Si el rey demonio hubiera cruzado el umbral de nuestros reinos, tanto el equilibrio entre las cortes como la defensa contra los forasteros se habrían desmoronado. No hay problema, de verdad. Lo ignoré con un gesto, esperando que Erebus descubriera dónde teníamos que ir. Yo también vivo en este mundo. Sería horrible si lo invadiera un ejército de demonios. En efecto. Sonrió y buscó algo debajo de su capa. Ella sacó una flor negra pura, hecha de hielo, y me la mostró. Una muestra de mi agradecimiento, matadragones, dijo con tono majestuoso, entregándome la flor. Estaba tan fría como esperaba. Es la orden de la rosa negra. Se otorga a quienes considero dignos por su valentía demostrada contra todo pronóstico. Además, yo, reina de los Noseelie, te declaro, Ariel Matadragones, amigo y escudero de la corte de invierno. Esto lo declaro cierto, 3 veces dicho. Sentí una oleada de poder que rozó tanto a mí como a la reina Map. No puedo dejarte sola ni 5 segundos, lo juro. Escuché la voz mental de Erebus regañándome. ¿Por qué? ¿Qué pasó hace un momento? Pregunté, con algo de miedo. El anuncio parecía bastante inofensivo.
En general, nunca deberías aceptar regalos de las hadas, ya que todos tienen un precio, desde un favor hasta tu primogénito. Erebus explicó con paciencia, mientras Map se acercaba y me daba un beso en cada mejilla. Sentí que me calentaba la cara ante el gesto inesperado y retrocedí avergonzada. Map simplemente rió entre dientes, apoyándose en su mano. ¿Me había engañado? Pero esto sí que es bueno, dijo Erebus, y reprimí un suspiro de alivio. La corte invernal no debería darte muchos problemas si decides recorrer el lado invernal de nunca jamás. Entonces Erebus comenzó a hablar en voz alta. Nuestro destino está a unas pocas millas al oeste, informó Erebus a todos. Asentí, aferrándome a la excusa para alejarme de este extraño y poderoso Map. Me temo que debo irme, reina Map. Le hice una reverencia respetuosa a la reina de las hadas. Qué pena que te vayas, dijo con una sonrisa casi sensual. Disfrutaba mucho de tu compañía. Bueno, ya nos conoces a los mortales, bromeé. Tenemos que apañárnoslas con el poco tiempo que tenemos. En efecto. Se mordió el labio inferior, pensativa. Maldita sea, tenía calor, o frío, ya que es la reina del invierno. Ya sabes a qué me refería. Te deseo un buen viaje, matadragones, dijo la reina Map, antes de hacer un leve gesto con el meñique y cruzar el portal que apareció inmediatamente a su lado. Oí a Clark soltar un fuerte suspiro de alivio. Busqué su firma mágica, pero no capté nada a mi alrededor. ¿De verdad se ha ido? Erebus. Lo comprobé con el falchión negro, por si acaso nos observaba desde lejos. Déjame ver. El mundo a nuestro alrededor palpitó por unos instantes, antes de detenerse. Donde quiera que esté, ya no está en nuestro reino. Gracias a Dios por las pequeñas misericordias. Emulé el suspiro de alivio de Clark, antes de guardar la flor congelada en mi bolsa de piel de moque y volverme hacia él. Bien hecho fingiendo que solo eres un músculo descerebrado y simbólico, Kent. ¿Quién sabe qué habría pasado si se hubiera dado cuenta de que probablemente eras más poderoso que todo su ejército? El hombre hizo una pausa, pues ya se había dado cuenta. Me controlaba con tanta facilidad. Lo que sea que haya hecho, se llama glamour, respondí amablemente. Clark asintió y comenzamos a caminar hacia nuestro destino. El glamour era realmente poderoso. Era como si quisiera ir con ella y destrozarla, ¿no? Sonreí con una sonrisa tonta, y Clark se sonrojó un poco. Sentí lo mismo. Solo hay una manera de luchar contra eso, hombre. Concentra tu voluntad y destroza el glamour. ¿Mi testamento? Preguntó Clark, quien no estaba muy familiarizado con esos conceptos. Sí, asentí. Tu voluntad existe. Piensas, sientes, actúas. Por lo tanto, tienes voluntad. Piensa en cómo te obligas a usar tus poderes. Es un esfuerzo consciente, ¿no? Ya veo lo que quieres decir. Dices que puedo aprovechar mi fuerza de voluntad. Me preguntó Clark, y recibió un asentimiento a cambio. Claro. Solo tienes que concentrarte mucho, expliqué con paciencia. La brisa fría del bosque oscuro me refrescaba un poco. Sin duda sé concentrarme. Clark sonrió. Debería estar bien. Gracias por el consejo, Harry. Pero, ¿quién era ella, por cierto? 10 minutos después, tenía a Clark al tanto de los acontecimientos de mi vida y de la información general que necesitaba saber para poder sobrevivir al próximo viaje. Pasó más tiempo y seguimos charlando hasta que finalmente llegamos al marcador de Erebus. Solo recuerda. Luz verde significa esquivar. Lo entiendo, lo entiendo. Clark resopló molesto. Hablo en serio, casi gruñí. Uno de mis amigos murió. Ni siquiera lo vio venir. Silencio. Luego un asentimiento. Está bien, Harry, dijo Clark. Estoy listo. Estoy bastante seguro, tras examinar tu conocimiento de la geografía mundial y su conexión con mi reino oscuro, de que la grieta que estás a punto de abrir te depositará en la ciudad conocida como Londres, afirmó Erebus, y eso era probablemente lo mejor que podía obtener de una entidad demoníaca que llevaba milenios dormida. Gracias, Erebus, dije, y lancé un tajo al aire. Oí el ruido revelador del aire al desgarrarse. El tejido del reino oscuro se partió, mostrando una calle en tinieblas. Debía de ser de noche. Vamos, dije, envainando el falchión negro en su nueva vaina y entré al portal, con Clark siguiéndome. En cuanto entré al mundo real, pude oler literalmente las diferencias. El aire aquí era más sucio y árido. Clark parecía haberlo notado también, a juzgar por el crujido de su nariz. El portal se cerró tras nosotros, dejándonos en silencio.
Nos quedamos en una calle vacía llena de coches aparcados. La mayoría de las farolas estaban encendidas, salvo unas pocas, parpadeantes, que probablemente necesitaban reparaciones. Algunos noctámbulos seguían en pie, a juzgar por las luces de sus habitaciones. ¿Y ahora qué? Preguntó Clark, sin saber muy bien cómo proceder a partir de ese momento. Cerré los ojos y respiré profundamente, preparándome para lo que estaba por venir. Tenemos que analizar esto con lógica, empecé, con un nudo en la garganta al pensar en pensamientos aleatorios. Snape dijo que el anciano estaba muerto y que V controla el ministerio. ¿Sabemos que los aurores están muertos, aurores? Preguntó Clark. Policía de magos, básicamente, respondí. Clark asintió para que continuara. Muchos de ellos fueron asesinados, así como miembros importantes del gobierno, continué. Probablemente, la mayoría de los ciudadanos ya se han rendido. O al menos, la mayoría de los sangre pura, claro está. Entonces, es seguro asumir que quienes no se consideran puros están contraatacando, ¿verdad? Razonó Clark. Sí, apuesto a que la mayoría están peleando, asentí. Así que, el primer paso. Vamos a ver a mi padrino. Si es que sigue vivo. Descarté ese pensamiento en cuanto me vino. Saqué mi varita y la levanté. Oí el ruido revelador del autobús noctámbulo, que aparecía en la esquina de la calle. Unos segundos después, estaba frente a nosotros. Sus puertas se abrieron y apareció Stanley Shumpike, el ocasional conductor del autobús noctámbulo. Tenía orejas grandes y salientes y aún tenía muchos granos. Francamente, apenas había cambiado desde la última vez que lo vi, tratando de impresionar a esas Vela en la Copa Mundial de Quidditch. Bienvenidos al autobús noctámbulo, transporte de emergencia para la bruja o el mago varado. Solo extiendan la varita, suban a bordo y los llevaremos a donde quieran. Mi nombre es, se detuvo de golpe, mirándonos unos instantes. Primero a Clark, y luego a mí. Abrió los ojos de par en par al reconocernos. SHHH. Inmediatamente lo mandé callar antes de que pudiera decir una sola palabra. Parecía un poco avergonzado, y también un poco indignado por la forma en que lo habían silenciado. No quiero que la gente sepa que estoy aquí todavía, dije, metiendo la mano en mi bolsa dorada y entregándole 10 galeones, mucho más de lo que necesitaríamos para un viaje en autobús. Así que estás aquí para... Sí, casi sí sé, pero mi mirada perdió algo de ferocidad al ver que su entusiasmo aumentaba. Fue entonces cuando noté una gran diferencia en su comportamiento. Antes, estaba encorvado, con la mirada cansada. Tenía muchísimas arrugas nuevas. Arrugas que no deberían pertenecer a un hombre de su edad. Llévame a Grimmauld Place, por favor. Bien. Y nos subimos al autobús noctámbulo. Miré a mi alrededor. No había mucha gente. Claro, era de noche, pero esto era casi ridículo. Ladrones, dijo Stan detrás de mí. Di un salto de sorpresa y lo fulminé con la mirada. ¿Ladrones? Repetí, aunque no me gustaba cómo sonaba. Sí. Stan asintió con el rostro sombrío. Escuché historias horribles. Los saqué a todos de las calles, incluso a algunos de la vista pública. Muggles. ¿A quién se llevó? Pregunté, agarrándome a los raíles mientras el autobús noctámbulo daba vueltas por las calles a una velocidad ridícula. Probablemente, Stan le había dicho al conductor que fuera lo más rápido posible. Stan miró con recelo a los demás pasajeros, antes de inclinarse hacia mí y susurrar. Nacidos de Muggles. ¿Quieres decir? Tragué saliva y me obligué a tranquilizarme. Era posible que los nacidos de Muggles fueran perseguidos así. Ya veo. ¿Algo más que sepas? Clark tropezó y cayó de bruces cuando el autobús noctámbulo dio un giro brusco. Maldijo y se levantó. Sonreí levemente. La frivolidad era buena para el alma. Los ladrones los llevan al ministerio, explicó Stan con una mueca. Los juzgan por robar magia. ¿Robar magia? Eso es nuevo. Pero encajaba con la idea que los sangre pura tenían de cómo debería ser el mundo. Y luego estás tú, continuó Stan en voz baja. ¿Y yo qué? Pregunté. Te han estado llamando indeseable. Eres el hombre más buscado de la Gran Bretaña mágica, Neville. Peor que los traidores a la sangre. Peor que los nacidos de Muggles. Habló, usando el nombre que le había puesto en tercer año, después de inflar a mi tía Marge. Parecía que había pasado una eternidad desde que eso ocurrió. Solo te reconocí porque te había visto antes. El autobús noctámbulo se detuvo de repente. Grimmauld Place, gritó Stan en voz alta, mirándome con expresión significativa. Gracias por usar el autobús noctámbulo. Esperamos verte de nuevo.
Asentí ante el mensaje que llegaba desde dentro y bajé del autobús, seguido por Clark. Mientras el autobús noctámbulo se perdía en la noche, eché un vistazo rápido a mi alrededor. Grimmauld Place estaba tal como lo recordaba. Maloliente, viscoso y sombrío como el infierno. Vi el número 12 justo al otro lado de la calle y comencé a caminar hacia él. Ahí está. El número 12, dije en voz baja. ¿Qué quieres decir? Solo veo el 11 y el 13, respondió Clark en un susurro. Lo miré con extrañeza por un segundo, antes de darme cuenta. El encantamiento Fidelius debía de seguir en efecto. Intenté susurrarle a Clark, pero mis sentidos se descontrolaron. Avada Kedavra. Gritó una voz fuerte, y caí, arrastrando a Clark conmigo. La peligrosa maldición verde pasó sobre nuestras cabezas, impactando contra un coche vacío, destrozándolo hasta convertirlo en un desastre irreconocible. Esa fue una poderosa maldición asesina. Pequeñita Potty, ¿vienes a ver a la paria de la familia? Oí a una mujer cantar con voz de bebé, mientras se oían al menos una docena de estallidos, llenando la calle de figuras con capas negras y máscaras. Mortífagos. El ejército personal de Voldemort. Estábamos rodeados. Vi a Clark retroceder unos pasos, cauteloso. La mujer se rió a carcajadas, caminando hacia mí como si la batalla ya hubiera terminado. Dejó de reír y me miró con una mirada que, de alguna manera, era una mezcla perfecta entre depredadora y condescendiente. Dejen sus varitas y quizá aún vivan, mestizo, dijo la loca, extendiéndonos la mano. Entonces hice algo que la sorprendió. Me reí. No era la risa alegre que me daban mis amigos o mi familia. Era la risa de un depredador rodeado de presas. ¿Estos magos de varitas creían que podían competir en mi liga de peso? Menudo chiste. Una fracción de segundo después me encontraba frente a uno de los mortífagos, mi brazo derecho había atravesado limpiamente su abdomen con un filo creado rápidamente. Esmerejón. Caray. ¿Viste eso? ¿Qué demonios? Saqué mi brazo del estómago del mortífago ya muerto, algo en eso me hizo gracia, y lo empujé bruscamente, su cuerpo hizo un ruido sordo al impactar contra el suelo. Me volví hacia ellos y di un paso adelante. Dieron un paso atrás. Hogar, dulce hogar. Sonreí ferozmente, y la batalla comenzó. La calle se llenó de luces multicolores y de los gritos de mis oponentes. Harry Potter había regresado a Inglaterra y se había quedado sin chicle.